Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a nuestro cuarteto vocal favorito. Estamos hablando de los coreanos Forestella, esta vez gracias a la recomendación de una miembro del canal, así que gracias Nati por haber recomendado esta canción que va dedicado este video especialmente para vos. Al igual que ella, podés convertirte en miembro para acceder a este beneficio y además estaremos subiendo los videos sin los cortes comerciales del medio a la sección de miembros para que puedan disfrutarlos de corrido junto con el análisis. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Qué linda introducción, fíjate que era un cello el que estaba cantando. El cello es uno de los instrumentos más melodiosos de alguna forma porque es como si estuviera llorando, al igual que el violín y los demás instrumentos de cuerda frotada, pero el cello tiene una característica de que puede ir a los bajos más profundos y a los agudos más sensibles y audibles muy apaciguadamente y hace que todo sea maravilloso. Avancemos un poco más para ver cómo comienzan a cantar estos maravillosos muchachos. Fíjate que parece una melodía medieval, ¿no? Porque comienzan a cantar en cuartas. La cuarta es este intervalo que suena tan duro, firme y constante a la vez, ¿no? Muy marcial de alguna forma y tiene esa reminiscencia medieval, sobre todo porque bien, mi bemol mayor es una posibilidad. Avancemos un poco más. ¿Viste la abertura vocal con la que comenzó a cantar nuestro queridísimo Cho Min-gyu, del cual tenemos un análisis en particular que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde canta una canción de un compatriota mío queridísimo que se llama Astor Piazzolla, uno de los músicos más grandes de la Argentina? Cho Min-gyu canta como si fuera argentino, tiene hasta el léxico propio del español argentino, porque como bien sabemos en cada país de Latinoamérica el español tiene sus modismos, su forma de pronunciarse, y él lo canta como si fuera un argentino. Es maravillosa la ductilidad artística que tienen estos cuatro intérpretes que pueden cantar en cualquier idioma como si fueran nativos. Es una locura. Y fíjate también que es como si fuera un vals, ¿no? Esto está en tres, tum, tan, tan. Y ellos lo están cantando muy acompasadamente y además cuando ingresan las otras voces, está cantando uno de ellos solo y se suman las otras voces, lo hacen paulatinamente, no caen abruptamente como si estuviéramos tocando un instrumento, sino que al estar manejando su garganta básicamente tienen la posibilidad de ingresar paulatinamente, casi de manera imperceptible, como si estuvieran solapados y de repente aparecieran y cuando nos queremos dar cuenta están cantando los cuatro a la vez y es maravilloso por el nivel armónico de consonancia de notas que logran sin ningún tipo de inconvenientes. Y ese bajo ominoso que tanto nos gusta, que tiene esa profundidad tan grave, tan redondeada, porque es un bajo muy perceptible, muy audible. Algo con lo que siempre hay inconvenientes es con las frecuencias graves, justamente porque, por ejemplo, los aparatos, los teléfonos celulares, los teléfonos móviles, tienen serias dificultades para reproducir esas frecuencias, más que nada por la bocina que tienen, por el altoparlante que tienen, y uno tiene que recurrir a los auriculares o a unos parlantes o monitores de estudio como para poder percibir todo esto. Sin embargo, lo he probado y escuchándolo a este bajo maravilloso en el aparato celular, no hay ningún inconveniente, se escucha muy pero muy bien. Otra de las cosas que ocurre con Forestella es que uno no necesita comprender qué están diciendo vocalmente, es decir, no necesita tener una comprensión muy asertiva acerca de la letra de la canción, por ejemplo, porque lo cantan de tal manera que uno puede comprometerse y compenetrarse anímica, emocionalmente con lo que están diciendo por la forma que tienen de cantarlo, porque hablan a través de la música, no necesitan ninguna clase de letra para poder vibrar tal como lo están haciendo y que todo sea tremendamente maravilloso. Y fíjate cómo en esta sección, que es bellísima, ingresa una voz y las otras dos
le responden como si fuera un canto responsorial. Está el bajo haciendo la nota más grave para soportear la armonía, luego hay una voz principal que hace la melodía del centro y hay otras dos que están por encima tejiendo otras armonías que acompañan perfectamente bien lo que están cantando y hacen que todo sea una gran orquesta vocal con ellos 4 nada más. Por supuesto, detrás está la banda sonora, están los músicos tocando o alguna pista que estén reproduciendo de fondo, pero como decimos siempre en este canal, en los sendos videos que tenemos sobre Forestella, si ellos cantaran a capela los 4, podrían hacer lo que quisieran porque seguiría sonando todo muy compacto, muy ordenado, muy musical y tienen tal interacción vocal entre unos y otros que no habría ningún tipo de bache musical en el medio. Es hermoso esto. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero como mencioné anteriormente, vas a poder acceder a estos videos paulatinamente sin estos cortes si te haces miembro del canal, dado que en los próximos días estaremos subiendo estos videos que ya estuve preparando y por eso me he demorado un poco, pero en el canal abierto de YouTube por estas cuestiones debemos fragmentarlo porque si no el video muchas veces es bloqueado, dado de baja, desmonetizado de por sí, pero más allá de eso, muchas veces hay mucho trabajo detrás, luego con la edición que no se puede ver porque simplemente YouTube lo bloquea por el copyright, algo que lamento porque la verdad que esto tiene que poder verse de cualquier manera y podemos poder reaccionar a esto sin estos inconvenientes. Pero bueno, hacemos lo que podemos en la medida de lo posible, pero continuemos a ver qué más nos depara en el futuro, Forestella. Fíjate que utilizan sus voces como si fueran instrumentos de cuerda. Bueno, técnicamente lo son porque están cantando con las cuerdas vocales, pero es como si pudieran manejar estas idas y vueltas, estas dinámicas tan abrasivas por momentos que tienen los instrumentos de cuerda, pero abrasivas en el mejor de los sentidos. También que lo abrasivo quema un poco, pero me refiero a que lo envuelve. El sonido sube y baja paulatinamente, pasan de una nota a la otra como si fuera un continuo inalienable, que no puede separarse una cosa de la otra, y ellos lo están haciendo con la voz. Y en vivo, que eso es tremendo porque es muy difícil sostener esto todo el tiempo. Fíjate cómo de fondo la guitarra eléctrica que escuchamos está solapándose y confundiéndose con sus voces. Acá se replica algo de lo que decíamos antes respecto de la utilización de sus voces como instrumentos de cuerda, porque se entremezclan con un instrumento orgánico, con la guitarra eléctrica en este caso, y se sobreentiende todo, es como si fuera una voz más, o como si ellos fueran un instrumento más, y son un instrumento de la divinidad musical claramente porque hacen que todo sea un nivel más arriba, elevan cualquier clase de canción a un nivel inusitado, porque uno dice, hacen estos covers y uno espera que sean distintos, que a veces suenen raro porque los covers vocales de canciones muy conocidas generan cierta preocupación en algunos casos, pero ellos hacen que se enaltezca la canción, destacan todo aquello bueno de la canción y le agregan algo más con todas estas armonías vocales tan complejas que hacen todo el tiempo. Es una verdadera locura. Y además el bajo lírico que tienen, es muy difícil de hacer todo lo que están haciendo. Ellos tienen, me parece, una mezcla de lo lírico con lo dramático a nivel teatral, como si fuera teatro musical o comedia musical, como se le dice en el mercado norteamericano, y hacen que todo sea un show completo, una gran performance. Y fíjate que no necesitan, que lo pueden hacer tranquilamente, pero no necesitan ni bailar ni hacer grandes gestos, simplemente se paran en el escenario, miran al público o a la cámara y cantan abiertamente con sus maravillosas voces, haciendo que todo sea mejor de lo que pensamos. Buen efecto de cámara en ese momento con los cortes vocales que hacen ellos para acompañar el movimiento de lo que están cantando. A veces parece que están cantando forzadamente, pero yo creo que tiene que ver más con la interpretación, con cómo se comprometen con lo que están esbozando vocalmente y no porque tengan alguna dificultad técnica, porque a la vista está que no tienen ningún tipo de impedimento o prurito para cantar todo aquello que quieran cantar y eso los hace más maravillosos todavía. Si tenés alguna recomendación sobre Forestella, la voy a estar esperando debajo en los comentarios, como asimismo cualquier otra acotación acerca de este maravilloso cuarteto vocal. Todo lo hacen épico, todo lo que hacen ellos se torna tremendamente épico, como que
pueden hacer cualquier progresión de acordes tremendamente poderosa, hacer un montón de secuencias y que todo suene acórdico. Es como si fueran un piano completamente sin ningún tipo de inconvenientes, pasando de un lugar al otro, modulando de acá para allá. Eso es algo tremendo también, que puedan modular, es decir, cambiar de tonalidad, cambiar de atmósfera sonora sin inconvenientes. Habla de que tienen, además de un registro muy amplio, un dominio muy práctico de la teoría musical, porque no basta solo con escuchar y poder cantar eso, sino también hay que entenderlo para comprender que en la modulación, en el cambio de tonalidad, hay ciertas dinámicas, ciertos procesos interpretativos, ciertos procesos emocionales que se dan porque una tonalidad no es lo mismo que otra, por más que haya mayores y menores y puedan intercambiarse. Todas tienen su propio color característico. Y además todo es muy esperanzador. Si Forestella cantara en medio del fin del mundo, que estamos atravesando una etapa muy parecida, si no lo es efectivamente, da como un gran aliento de vida, ¿no? Es como que uno los escucha y les alegra el día. De hecho, yo no digo rutinariamente, pero cada tanto escucho varias canciones de Forestella y me levantan completamente el ánimo, porque hay algo de la complejidad que la transmiten de una manera tan sencilla, tan humana, tan básica, que le llega a cualquier persona. No hace falta comprender todo lo que ocurre a nivel técnico, porque uno lo escucha y dice, es bellísimo. Y de eso se trata de la música, de poder entenderla a nivel emocional, de comprometerse con lo que estamos escuchando y no necesariamente entender cuáles son todas y cada una de las notas que escuchamos, que a los músicos en particular es algo que nos llama la atención porque es nuestra profesión, nuestro oficio diario y nos gusta entender cómo funciona la música en ese sentido. De hecho, es una de las prácticas que ejercemos en este canal, pero también hay que darse el espacio para disfrutar abiertamente de lo que escuchamos sin prejuzgarlo técnicamente. Ahí hicieron algo muy maravilloso. Que es un acorde sus4. Cuando se queda acá, ese retardo, que es la cuarta suspendida, el fa que baja al mi en el acorde de do mayor, hace que todo sea bellísimo. Fíjate que hacen el ascenso épico, algo muy característico en sus interpretaciones. Que queda hermosamente bien. Nos estamos acercando al final de la canción. Por favor, comenta debajo qué te pareció esto y qué otra canción de Forestella podemos analizar. Dios, me emociona esto. Fíjate que cortó la música y estamos solamente en el final estrictamente vocal y vamos a ver cómo finaliza esta maravillosa pieza. Me ha encantado. Es una canción sublime. Muchas gracias, Nati, por haber recomendado esto. Al igual que ella, puedes hacerte miembro del canal para dejar escrita tu recomendación para que sea atendida inmediatamente y que podamos dedicarte ese video debajo en los comentarios y bueno, presionando en el botón de abajo que dice unirse. Fíjate cómo se quedan en ese acorde tan... Y deben resolver acá... En do menor. Empezaron en cualquier otro lugar y viajaron un montón. Vamos a escuchar el último acorde. Si llegaste hasta acá, por favor, suscríbete, deja un comentario. Si te gustó, si no te gustó, qué otra cosa te gustaría escuchar. Todo es más que bienvenido porque acá estamos para apreciar la maravillosa música que habita y que es reproducida en este mundo y poder disfrutarla humanamente. Y la voz más aguda seguramente de Cho Mingyu. Es maravilloso cómo han cerrado en ese do menor que parece un acorde mayor y sin embargo es un acorde menor, súper tieso, súper quieto ahí. Final vocal maravilloso como siempre. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Forestella. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos acerca de este maravilloso cuarteto vocal. Chao.